Muy bien, vamos a grabar esto. Lo voy a grabar en dos fases diferentes porque quiero hacer una reflexión cortita al principio y luego vamos a hacer una meditación. Cualquiera que quiera tener la reflexión, pues lo único que tiene que hacer es pedírmela, va a estar ahí grabada por ahí en un drive. Eh, y la meditación la van a encontrar en YouTube, en el canal de YouTube, totalmente abierta al público. Algunos de aquí, poquitos, éramos poquitos, entraron el jueves, bueno, algunos escucharon también en diferido, entraron el jueves a la reflexión de eh, Semana Santa, que no fue propiamente Semana Santa. En realidad hicimos una reflexión sobre la paz. Verán, como les explicaba el jueves, sí saben que Jesús no era cristiano, Jesús era judío. Y la manera en la que se dieron las cosas en la Semana Santa, eh, hace un poquito más de 2000 años. Hasta el momento, los historiadores están de acuerdo en la manera que se dieron las cosas a nivel ideológico, solamente pues con menos florituras, por decirlo así. Eh, en esta época siempre cae muy cerca, pero esta vez cayó perfectamente así adecuado. El pueblo judío celebra la Pascua, al igual que los cristianos celebramos la Semana Santa. Para algunos, justo lo platicaba ayer con mi vecino, que es de Inglaterra, es escocés más bien, y justo me decía que para algunos en Europa es más importante la Pascua que la Navidad. Eh, no para mí, pero hay algunos para los que sí. Eh, y este punto en donde se logran como alinear la Semana Santa y la Pascua judía nos permite observarlos como una metáfora. Justo les platicaba, los que quieran la reflexión del jueves, escríbanme porque todo se queda grabado. Pero justo les platicaba a los que entraron el jueves que el éxodo, es decir, el camino del pueblo judío por el desierto, es una gran metáfora sobre el viaje interior que tenemos que hacer todos los seres humanos en nuestra vida espiritual, no una, muchas veces. Es decir, esto es psicodinámico. Es entramos, salimos y entramos, salimos. Siempre hay una nueva y buena razón para poder entrar en un éxodo personal. Es muy interesante cómo cada iluminado de cada línea de pensamiento, como Jesús o como Buda, o como en el caso de la Pascua y el judaísmo, Moisés, que es uno de sus iluminados, o podríamos decir Krishna o Zoroastro o Zaratustra, es decir, podríamos plantear a tantísimos iluminados. Eh, Ahora, este para mí va a ser el año de los iluminados. Voy a empezar a hablar mucho de los iluminados, porque es interesante platicar de la conciencia a través de el camino de aquellos que abrieron la conciencia. ¿Saben? La conciencia no se puede, es inacible. O sea, es difícil que la podamos tomar. Así que la mejor manera de comprenderla a profundidad es observar lo que otros descubrieron y cómo otros lo vivieron. Entonces, tanto Moisés como Jesús viven de manera individual y de manera colectiva un proceso de despertar de conciencia. Desde el punto de vista de la Pascua o la parte colectiva del judaísmo, justo lo decíamos el jueves, ningún iluminado puede guiar a alguien cuando no tiene la intención de pasar ahí o no ha pasado por ahí más de o cuando menos una vez, ¿no? Es decir, Moisés tuvo su propio éxodo personal, si se acuerdan. Moisés era adoptado por el faraón, pero en realidad judío, y los judíos eran esclavos en aquel tiempo, y un día Moisés se despierta con la nueva de, ups, no soy hijo biológico del faraón, no soy egipcio, peor, soy judío, y tiene una crisis existencial, sale de Egipto y se lanza al desierto, y se encuentra con los pueblos em, nómadas del desierto, que eran, por cierto, de raíces judías, aunque no es el judaísmo tal como lo conocemos hoy. Acuérdense que son los pininos del judaísmo. Todas las religiones tienen una, um,
evolución. Los cristianos que somos hoy, los católicos que somos hoy, no son los apóstoles que se reunían. Eran muy distintas las prácticas, los métodos, las pláticas. Todo ha ido evolucionando, obviamente, porque todo se va humanizando con el tiempo, se va dogmatizando con el tiempo. Es por eso que muchos, para poder comprender a Jesús y sentir que llevan una práctica cristiana más congruente, practican lo que es llamado el cristianismo gnóstico, que es la intención del cristianismo del primer siglo. Pero bueno, entonces Moisés encuentra uno de estos pueblos, se hace pastor, se enamora, no de cualquiera, Moisés era claramente, tenía una tendencia al líder, porque se enamora de la hija del líder de ese grupo, y esta mujer se llamaba Séfora. Y un día caminando por el desierto se encuentra con una zarza adentro de una cueva y la zarza habla, está encendida en un fuego que no quema. Un momento mágico. Es decir, para mí es extraordinario que tiene una especie de llamado. Y por este llamado, Dios le dice, Moisés, libera a mi pueblo que es el tuyo. Y entonces Moisés se la compra a la zarza. No tenemos otra manera de decirlo. No estoy intentando disminuir su enorme acto, su valiente acto, pero es así, se la compra la experiencia, nosotros necesitamos comprarnos nuestras experiencias para que tengan un efecto de sensación en nosotros. Le compra la experiencia a la zarza y la zarza le entrega, porque así es la magia, así es la alquimia interna, la zarza le entrega un bastón, un callado. El callado es un bastón largo, normalmente es más alto que la persona, y está diseñado para que los pastores caminen por terrenos de montaña, por terrenos difíciles. Ahora usamos bastones cortos, pero antes usaban bastones largos, porque en las montañas, cuando bajas escalones, quieres que el bastón llegue al escalón de abajo antes que tú, para que sea un tercer pie. Entonces, bueno, Moisés camina con su bastón, con su callado, y regresa con Séfora a Egipto y empieza la enorme travesía de las 7 plagas, que el jueves les prometí que un día vamos a hacer una reflexión de las 7 plagas. Y pues después de esto, digamos que el callado funciona, o sea, Moisés se la compró bien a la zarza, porque el callado, algo pasaba. Cada vez que él apoyaba el callado en el suelo y contaban que hacía unos golpecitos en el suelo, ¡puc! De pronto aparecían ranas, o el Nilo se pintaba de rojo, o algo ocurría. Y entonces el pueblo judío, evidentemente, también le empieza a creer a Moisés, porque al principio no le creían. Y aunque Moisés decía, vengo a liberarlos, ¿saben lo que ellos pensaban? A liberarnos. ¿De quién y para qué? Y segunda, al final, Egipto es un lugar cómodo. Nuestra incomodidad es cómoda. Y entonces se los llevó, lo logró y cruzaron el Mar Rojo, que no me parece cualquier cosa. Yo no sé ustedes qué piensen. Ya les decía que me encanta esta película, por más que busco otras películas, siempre regreso a la misma. Me encanta El Príncipe de Egipto, esta película de dibujos animados. Me encanta. La manera en la que DreamWorks lo hace me parece muy poética. Se abre el mar y podemos ver las ballenas y los peces pasar por estas enormes paredes de agua. No creo que haya sido exactamente así. La ciencia, de hecho, explica que debe de haber sido un poco distinto. ¿Y ellos qué hacen? Un salto de fe. Eso es lo que hacen. Y van por el mar. Cruzan el Mar Rojo y llegan a un tremendo desierto. Yo creo que a veces se nos olvida, porque ahora vemos las noticias o viajamos, si ustedes tienen la suerte de ir, viajamos y vemos ciudades como Dubái o los Emiratos o Israel y, y decimos, ah, así es el mundo. El mundo no era así. Israel ha logrado que en medio del desierto se cultive comida. Qatar ha inventado una ciudad en donde solo había arena. Emiratos ha logrado generar hoteles que flotan sobre lagos que no existían. Los lagos no existían. Es decir, el ser humano ha empujado esa zona del mundo a niveles que
en su tiempo me imagino que los judíos errantes, los egipcios o los pueblos nómadas, los primeros islámicos de esa área, jamás se hubieran imaginado. Vivir ahí era durísimo. Por eso ahora lo han hecho tan fácil, porque era muy duro. Si nos fijamos en los lugares tropicales, las personas que vivimos en el trópico nos hacemos flojas, ¿saben? Porque yo, no, en esta época ya se pasó. Pero si me espero a que pase un par de meses más, voy a cruzar la calle y en los terrenos baldíos de aquí enfrente de mi casa, los mangos se caen, si no los recoges se pudren y nadie los cobra. Están ahí para que te los comas, ¿no? Y es algo que pasa mucho en el trópico. No tenemos que hacer ningún esfuerzo por vivir. Por eso estas historias siempre ocurren en áreas del mundo que fueron duras, porque es terrible, pero la dificultad para vivir nos despierta. Cuando estamos incómodos nos despertamos. Finalmente, Moisés hizo vagar al pueblo judío 40 años. Es muy fuerte, pero es muy real. Les contaba que hay un historiador israelí que un día se despertó y dijo, ¿qué hizo Moisés 40 años aquí? Y entonces intentó observar de dónde había salido Moisés en el Mar Rojo, a dónde había llegado en Israel, y hizo una línea y se fue y lo caminó. Y se tardó unos meses. Y entonces dijo, algo aquí estuvo muy chueco. Y entonces empezó a caminar realmente como caminó, dio vueltas. Claro, no había nadie, era desierto, entonces pues era lo mismo. Donde él dijera, aquí nos instaura, pues esta es la tierra prometida y quizás habían pasado 40 veces por ahí. En realidad no tiene ningún problema. Pero ¿por qué hice esto? Porque parece una crueldad, no es una crueldad, es un acto de alquimia. Tenía que ocurrir una alquimia con el pueblo judío. No sé si nos damos cuenta, pero un pueblo que vaga 40 años, la generación de personas que fueron esclavos en Egipto no llegó viva a la tierra prometida. Todos ellos murieron. ¿Por qué? Porque tenía que haber una renovación profunda de la ideología y de la idiosincrasia de un pueblo. El pueblo judío había sido esclavizado durante muchos años, muchos años. Creo que no llega a ser un siglo, creo que son 70, pero no estoy totalmente segura. Y entonces, imagínense, ¿cómo cambias esa idiosincrasia? Pues tienes que cambiar a los individuos que pueden contar el cuento. Esto es potentísimo. Llegaron a a tierra prometida y se instalaron. Esto es interesante porque Moisés no llegó vivo a la tierra prometida. Moisés no terminó el proceso. Era un anciano para cuando recibió las tablas de la ley. Entonces, hay muchas cosas que ocurren durante el desierto. No es mi intención volver a hablar de ello porque todo está en la reflexión del jueves, si alguien la quiere tomar, porque en la reflexión del jueves además hicimos una experiencia musical y psicomágica del proceso del éxodo. Estamos haciendo ejercicios psicomágicos que nos llevarán por el proceso del éxodo. ¿Por qué esto es importante? Porque ningún iluminado puede guiar un proceso que no ha vivido. Y entonces observen bien, todos los iluminados pasan por un proceso de éxodo, todos. Buda vivía en la comodidad del palacio. Me van a decir, bueno, pero vivía cómodo. Saben que no era tan cómodo. Es decir, estaba determinado a casarse con una persona, a vivir un tipo de vida, a obedecer un tipo de casta, eran reglas de casta en aquel tiempo, y estaba incómodo. Él tenía más curiosidad que eso. Y sale del palacio y ¿qué encuentra? Sufrimiento. Sufrimiento. ¿Y qué siente? El llamado de una zarza ardiente y dice, tengo que liberar al pueblo, tengo que liberar a la gente del sufrimiento. ¿Y qué hace? Se va en su propio éxodo. Deja todo, renuncia a todo, hasta la ropa que traía puesta, y se va a meditar abajo de los árboles. Es un desierto. Ayunaba por días. Es más, contaban que a veces en estado de meditación se desmayaba de que tenía días sin comer. Y un día se iluminó y llegó al nirvana. Nirvana igual a tierra prometida, igual a resurrección. Llámenlo como ustedes quieran.
Este hombre llega al nirvana y dice, "Ah, estoy preparado". ¿Y qué hace? Lleva a todo aquel que siente un llamado por un éxodo interno y repite exactamente el proceso que él vivió para aquellos que lo seguían, igualito que todos los iluminados. Jesús hizo exactamente lo mismo. Un día se despertó y dijo, "Ah, soy un hijo de Dios. ¿Qué estoy haciendo con una carpintería?". Es un poco también egocéntrica, ¿no? Parece un poco egocéntrico, pero es una zarza ardiente. Tienes que sentir un llamado profundo. ¿Y qué hizo? Se fue 40 días al desierto. Tuvo que vivir su propio éxodo. 40 años, 40 días. Yo creo que Jesús estaba intentando repetir los 40 años de Moisés, pero pensó, si me voy 40 años, pues no me da tiempo de hacer lo demás. Entonces se metió 40 días al desierto. Y ahí vivió su propio éxodo, ¿cierto? Y de hecho vivió, si revisamos lo que se cuenta de los 40 días del desierto, se parece mucho a lo que pasó con los 40 años del desierto en el pueblo judío, porque los éxodos son todos muy similares. ¿Qué tocamos? Pues nuestros infiernos, tocamos nuestras sombras, porque si no tocamos nuestras sombras, no podemos vivir la aceptación y la renovación interna que necesitamos vivir. Claro, también Jesús tuvo su mar rojo. En el mundo católico nos gusta llamarle crucifixión al mar rojo. Es un salto de fe. ¿Y qué hizo? Pues se fue caminando por ahí y la gente lo seguía. En un éxodo. Ustedes saben lo que era vivir en Galilea en el año cero, lo incómodo que era vivir en Galilea en el año cero. Por eso es muy difícil separar y está tan trenzada la visión espiritual y la visión política de Jesús. Es decir, Jesús era alguien que hablaba del amor, pero también era un revolucionario a nivel social, sociopolítico. Mira que entrar al templo y destruir el mercado, o sea, eso es lo que lo puso, ¿saben? Ahí. Yo creo que los romanos lo veían y decían, mira, otro loco que camina por el desierto. Ni siquiera se habían detenido a pensar que, bueno, de hecho, cuenta una historia que históricamente es bastante aceptada, que de hecho Pilatos y su esposa Claudia eran discípulos de Jesús y por eso Pilatos se negaba a crucificar a Cristo. Por eso no lo quería hacer porque era su rabino, era su maestro. Y cuenta la historia que de hecho Poncio Pilatos tenía un hijo que había nacido enfermo y que Jesús con un milagro lo sana y por eso Poncio Pilatos le tenía una deuda tan profunda a Jesús y por eso cuando lo manda al cadalso se lava las manos porque se siente, imagínate matar a tu maestro. Es muy simbólico también, muy simbólico, pero bueno, no me voy a meter en eso. Eh, y entonces Jesús tiene que vivir su propio proceso de éxodo interno y su propio rejuvenecimiento del alma a través de sus 40 días del desierto, a través de su enseñanza. ¿Qué pasa en la crucifixión? ¿Qué complejo es, saben? Yo no sé ustedes, pero yo he tenido que meterme en un desierto profundo para poder limpiarme y soltar muy, muy desde adentro las convicciones que ya tienen 40 años dentro de mí, al igual que Moisés tuvo que permitir que toda una generación muriera, nosotros tenemos que a veces permitir que toda una línea de convicciones mueran dentro de nosotros, porque nos tiene muy atado el ego a este arquetipo tremendo del Salvador sacrificado. Necesitamos que el héroe viva una tragedia, porque si no, no se la compramos. Los iniciados, los iluminados, son personas muy valientes, porque saben, se la compran a una zarza ardiente, se la compran a un estado meditativo debajo de un árbol, se la compran a un llamado en medio del desierto. Nosotros necesitamos ver a alguien que sangra por nosotros.
Porque claro, la convicción que ellos escucharon es muy distinta a la convicción que nosotros escuchamos. Nos hemos ido poco a poco con la idea de que la crucifixión es un sacrificio que nos salvó. Y es normal, ¿saben? Con los siglos yo creo que pues cambia mucho, como decíamos, cambia mucho el fondo de del contexto y por tanto la identidad de una convicción. ¿Qué pasa si podemos ver que la crucifixión es la demostración de que el ataque no destruye la verdad? Porque pasa la crucifixión y después de su éxodo del desierto, es decir, un día de silencio total en el sepulcro, que yo siempre pienso, él estaba en el silencio total del sepulcro. Imagínense cómo estaban sus discípulos. O sea, podemos pensar, pues todos ahí llorando. No es cierto, tenían miedo, se morían de pánico, porque, porque obviamente, si el cabecilla lo habían matado y crucificado, pues tenían que matar a la línea que seguía, ¿sí? En términos lógicos, ¿por qué em, por qué se convirtieron en evangelistas? Es decir, ¿por qué salieron de esa área de Galilea que es chiquitita en el mundo? Ni nos podemos imaginar. Lo que llamamos Galilea, que pensamos, uy, y caminó por Galilea. Híjole, es como si, es como un distrito, es chiquititito. A ver, Israel completo, Israel, el país entero, se recorre de punta a punta en 8 horas en coche. Es un país chiquititito. Pues imagínense, caminó por toda Galilea. Hombre, es nada, es una ciudad chiquitita. Entonces, pues obviamente, ¿qué estaban haciendo tanto los romanos como las autoridades correspondientes? Pues perseguir a los cabecillas. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Porque estaban todos juntos. ¿Estaban llorando? Pues sí, y también se estaban escondiendo. Eso hubiera hecho yo. Van a ir por mí, pues hay que correr. Por eso también salieron a los caminos, pues sabían que en el lugar en donde vivían no iban a ser escuchados. Tenían que escuchar gente que no supiera que no tuviera el contexto político, porque entonces se mezcla el contexto político con el contexto espiritual y parece que se ensucia. Es por eso que nace una iglesia tan creyente como la iglesia ortodoxa griega, porque los ortodoxos griegos venían de un contexto radicalmente diferente. La realidad de Grecia era radicalmente distinta a la del pueblo judío del año cero. Entonces, si nosotros pensamos que la crucifixión no es nada más este acto de sacrificio, o no es este acto de sacrificio, que yo de veras cada vez me siento menos identificada, pero yo creo que es un acto totalmente personal. A mí ya no me identifica esta sensación de que lo hizo por mí. No, no me cuadra, ¿saben? Porque es que cada año lo vuelve a hacer por mí y yo cada año vuelvo a sufrir igual. Algo no funciona en la fórmula de esto. No importa cuántas veces crucifican en Iztapalapa a Cristo, yo sigo siendo víctima y culpable del pecado, porque soy víctima, soy juez y soy culpable del pecado. Algo no me cuadra en la fórmula. Eso es lo que me pasó a mí. Algo me dejó de cuadrar en la fórmula. A ver, ¿qué pasa si lo miramos desde una perspectiva diferente? Claro, este acto de una violencia súper extrema. Los romanos eran un pueblo totalmente violento. ¿Por qué? Porque no existe pueblo dominante que no utilice la violencia. No podemos romantizar al ser humano. Los seres humanos, como todos los mamíferos, somos violentos. ¿No han visto a las orcas, a las ballenas asesinas, jugar con las focas para que las crías aprendan? ¿No han visto a los tiburones blancos, cómo se comen a los lobos marinos? ¿No han visto al león perseguir a los a los monos por el desierto? Esto es violencia. ¿Por qué? Pues porque la violencia es una herramienta de caza y es real, no tiene nada que ver con la espiritualidad, es parte de la naturaleza de este planeta. Y si el alma quiere encarnar en este planeta, es uno de los retos con los que se va a enfrentar. Entonces, este momento de una violencia
extrema y tremenda, no logró, no logró destruir la verdad de lo que Jesús había encontrado. Vamos a pensar en el acto psicomágico de no lo logró a tal punto, a tal profundidad, que Jesús puede mostrarnos cómo el cuerpo puede ser atacado, pero la identidad espiritual puede no ser tocada. Por eso las 7 palabras tienen la potencia que tienen. Porque estando ahí arriba en ese terrible martirio, porque no me quiero ni imaginar el martirio físico que fue, no solo estar en la crucifixión, sino haber sido azotado antes de la crucifixión por el flagellum, que era un artículo de martirio terrible que le encantaba a los romanos. Híjole, qué tremendo. ¿Cómo pasas por eso? Hace unos años me invitaron a dar unas conferencias a una parte del norte de México cuando estaba azotado por un tema de inseguridad terrible. Y tuve la oportunidad de hablar con una mujer muy especial que había sido secuestrada. Había sido un secuestro express, solo había sido secuestrado 24 horas. Solo 24 horas, como si esto fuera un consuelo, pero... Y ella me contaba que cuando la metieron en la cajuela de su propio coche, se llevaron el coche, daban vueltas y abrían la cajuela, le insultaban, le daban un par de golpes y volvían a cerrar la cajuela. Y volvían a dar vueltas y volvían a repetirlo, repetirlo. Y ella internamente se empezó a dar cuenta, lo que quieren es quebrarme. Yo tengo 2 opciones. Una, vivir lo que estoy viviendo y sufrir. 2, vivir lo que estoy viviendo y vivirlo como lo quiero vivir. Y su secuestro fue una experiencia espiritual. A ver, entiéndanme, no necesitamos de esto. Cualquier situación es un éxodo, cualquiera. Voy a poner un ejemplo aquí que tal vez se van a reír, casi todas las presentes. La menopausia es un éxodo, cualquiera es un éxodo. El tráfico puede ser un éxodo, un mal día puede ser un éxodo, pero la decisión del iluminado es, ¿voy a vivir esto sufriendo o lo voy a vivir como yo lo quiero vivir? ¿Voy a tomar el poder sobre mi interior o me voy a dejar ir por el sufrimiento? Y esa es la realidad y esa es la decisión profunda de todos los iluminados. Eso es lo que pensó Buda, Jesús, Moisés, Krishna. Eso es exactamente por lo que pasaron todos ellos, por el empoderamiento del interior, por darse cuenta que la realidad interna, que la realidad espiritual no puede someterse a la ilusión del cuerpo si nosotros nos sostenemos de ella. La identidad espiritual no puede ser dañada por un proceso de violencia, aunque parezca súper intenso, ocurre solamente en esta realidad encarnada. Por eso, el mensaje central de Jesús no es la crucifixión, es la resurrección, porque es lo que nos confirma nuestra parte, nuestra alma más elevada y profunda está encima de lo que pasa, porque somos hijos de Dios. Vibramos mucho más allá de la ilusión, aunque este cuerpo, aunque esta personalidad, aunque una parte de mí esté totalmente inmersa en esta experiencia que llamamos encarnación. La vida, la mente y la verdad no pueden ser destruidas por el ego, porque tu éxodo real no es lo que pasa en esta encarnación, es tu ego, el que hace la diferencia entre cómo vives la experiencia, si desde el sufrimiento o desde donde yo la quiero vivir, es el ego en realidad. Es decir, reconozco la ilusión,
es el despertar, la zarza o Egipto o los romanos para el pueblo judío. Suelto y atravieso el umbral, sería el mar, sería la crucifixión. Permanezco en el vacío, puede ser el desierto o puede ser el sepulcro. Renazco en mi vida, puede ser la tierra prometida o puede ser la resurrección. Lo más importante es que entendamos, lo decido yo. Es un acto consciente, es un acto de me despierto y me doy cuenta. Puedo estar arriba de esto. Puedo demostrar que el ataque que ocurre en esta realidad no destruye la verdad espiritual, que la resurrección de cualquier proceso de transformación profundo es en realidad vivir en el siguiente nivel de conciencia, en el siguiente, en una escala máxima, no en el siguiente que me corresponde a mí. No es un escalón determinado, no es el siguiente voy arriba de otro, es el siguiente que me corresponde a mi propio proceso. Y yo puedo ser hoy el iluminado de mi propia vida, porque fui al siguiente nivel de mi propio proceso. Bueno, esto es un poco para cerrar, para los que entraron el jueves a la reflexión de la Pascua. No es que sea mía, pero se la recomiendo porque estuvo muy buena. Eh, Creo que quisiera de esta manera como cerrar la idea profunda de la resurrección y por qué la resurrección es tan importante. Les voy a contar una historia rápida. Cuando yo tenía 16 años, me desperté un día y dije, voy a elegir mi propia religión. Yo era una adolescente muy rara, yo me rebelaba por cosas muy raras. A mí no me dio por los antros, yo me fui a los templos. Sí, soy un poco extraña. Y entonces, durante un año, año y fracción, me dediqué a visitar diferentes templos de diferentes religiones. Hice muchas cosas, muchas cosas. Los evangélicos, los mormones, eh, obviamente me metí al templo de los Hare Krishna. Fui a un templo judío, fue lo más difícil, pero sí logré que me dejaran entrar un día a un templo judío. Em, Budistas y budistas de diferentes líneas, hice todo el show. Y al final de ese show, en un acto de éxodo, me rapé. Me corté todo el pelo, me rapé. Fue la primera vez que me rapé, porque llevo varias. Y mis papás saben, ellos eran, pues podría decir cristianos, no eran cristianos católicos habituales, eran cristianos diferentes. Mi papá era de la teología de la liberación, de la línea izquierdista de la iglesia. Y me acuerdo muy bien que íbamos un día camino a Canina Paz, que nuestras conversaciones siempre se daban en el coche. Y entonces me dijo, quisiera que me contaras las razones por las que decidiste quitarte todo el pelo de la cabeza. Le costaba mucho decir te rapaste. Le dije, pues así, papá, porque necesitaba como, ¿sabes? Como un reset, como una limpieza total. Quiero ser una persona nueva. Seguido me dice, tu mamá me ha contado que has estado yendo a un templo budista. Y dije, ah, ya sé por dónde viene la piedra. Dije, papá, no me estoy convirtiendo al budismo. Estoy explorando líneas de pensamiento. Me dijo algo que sí hizo una mella en mi interior. Me dijo, ¿sabes? Yo entiendo lo que estás haciendo. Yo me lo planteé muchas veces y me lo planteo siempre, porque hay partes de la iglesia, del dogma que profeso, con las que no estoy de acuerdo. Él tenía una frase muy fuerte, él decía, para poder seguir siendo cristiano hay que dejar de ser católico. Y se lo dijo a un arzobispo. Entonces era un tema gigante. Y me dijo, pero reviso, reviso todos los iluminados. De él heredé un libro muy bueno, que se llama Los Iluminados. Reviso a todos los iluminados y me sigo quedando con el mío, porque es el único que resucitó. Y Alejandra, este poder de superar la carne me sigue pareciendo extraordinario.
Ok, silencio unos minutos, me dejó pensando, me hizo pensar. Le dije, es muy interesante lo que dices, papá. Qué bueno que te parezca interesante. Me dijo, ahora cuéntame qué has encontrado en el budismo que es tan interesante. Y me dejó hablar. Y entonces me dejó hablar y le conté y me dijo, ¿y qué pasa con estos? ¿Y qué pasa con estos? Ya fui que a la iglesia fulana que está cerca de la casa, sí, le dije, es bien loco, porque ya tuvimos una conversación de 2 horas y media, muy interesante, pasó. Me parece que sí, su planteamiento sigue siendo válido adentro de mi mente, pero no desde la crucifixión, sino qué poderoso, se dan cuenta, y seguramente lo han sentido en ustedes mismos, qué poderoso es el acto de resucitar, de resucitar de tu propio proceso, de resucitar de tu propio desierto, de resucitar de tu hambre, de tu castigo interior, de tu sensación de víctima, de tu propio ego, de tu propio juicio y autocastigo. Qué poderoso es despertarte y decir, no soy más ese, no más. Sigue siendo increíblemente poderoso. Ser capaz de confirmar que cualquier ataque en esta realidad no destruye la verdad espiritual de mí. Y me parece que en realidad de esto se trata este día. Bueno, así como reflexión corta, eso es lo que yo tenía para ustedes hoy. Me quiero ir a la meditación. Antes de eso quiero saber si alguien necesita algo. Me encantan los monólogos, son muy egoicos, es delicioso tener un monólogo. Por eso es bueno que me hagan preguntas, comentarios. Incluso pueden decirme no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Y le haría mucho bien a mi ego. ¿Me hacen favor? ¿Nadie tiene nada? Ah, qué lástima. Me voy a tener que ir como el maestro Sí, del Ale. monógamo. Gracias. ¿Por qué tu padre te dijo que tenías que renunciar para poder ser cristiana, tenías que renunciar a ser católica? ¿Lo entendí bien? ¿O no, no acabo de No, comprenderlo? no me lo dijo a mí, se lo dijo un arzobispo. Mi papá era Ah, sociólogo y hacía ok. muchas instituciones le pedían estudios sociopolíticos. Mi papá era un sociólogo muy importante en México en su tiempo. Y una de las instituciones que le pedía estudios sociales era la Iglesia Católica. Y un día le pidieron uno, fue y lo entregó y estaba caminando, contaba, estaba caminando con el arzobispo primado de México por una parte de la institución, algo que no es público para nosotros, de las oficinas. Y entonces iba caminando y iba viendo todas las fotos de todos los obispos. Y el obispo fulano de tal, y mi papá decía, ajá. Y el mengano de tal, ajá. Y claro, nuestro obispo, fulano de tal. Y mi papá se le quedó mirando y le dijo, sí, es buen hombre, le dijo, sí. Mi papá le dijo, tiene cara de pillo. Su obispo se volteó. Licenciado, ¿qué cosas dice? Arzobispo es la verdad, pero licenciado, ¿es usted católico? Sí, pero me he dado cuenta que en este mundo para poder seguir siendo cristiano hay que dejar de ser católico. Arzobispo, licenciado, lo que usted dice es peligro de excomunión. Y mi papá le dijo, y entonces confirmaría exactamente lo que estoy diciendo. Me acuerdo, en esta ocasión les entregó un estudio sobre cómo el cristianismo práctico podía cambiar los estratos sociales bajos de México. O sea, imagínense, o sea, mi papá sí era cristiano, pues. Por eso, o sea, es una anécdota. Bueno, Ok, gracias, gracias por aclarármelo. no hay de qué. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Nos vamos a la meditación? Nos vamos a la meditación. Ok. No se me saquen de onda.